Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. Hermanos, buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio enorme en realidad compartir este lugar con personas como el hermano Peter Jones, Augustus Nicodemos, el hermano Lugero, Mario, Guillermo. Es un enorme privilegio, aunque no sé, pero me siento un poco verde delante de ellos, ¿verdad? Quizás sea por la ropa. El tema que me han pedido exponer para ustedes es el de la actualidad del legado de Calvino. Y antes de entrar de lleno al tema, me gustaría hacer algunas acotaciones, ya que el tema presupone algunas cosas. Presupone, por ejemplo, que estamos de acuerdo en cuanto a Calvino y su lugar en la Reforma Protestante. Presupone también que estamos por lo menos en un acuerdo parcial en cuanto a qué constituye su legado, y que por lo tanto lo que a un servidor le toca exponer es en qué manera eso es relevante, actual y pertinente. Sin embargo, debido a que no todos estamos por lo general en la misma página y el movimiento reformado presenta diferentes matices a partir de un substrato común, quisiera hacer algunas aclaraciones en cuanto a dónde un servidor se coloca en términos de Calvino y su legado para nosotros. Y hablando primeramente de Calvino, por formación, una de las bases fundamentales en cuanto a la perspectiva que seguimos acerca de él es que debemos tomar en cuenta que Calvino pertenece a una segunda generación de reformadores, y eso es muy importante, porque eso presupone que Calvino no empezó de cero, que Calvino no tuvo que trabajar las ideas de la reforma que son esenciales a ella a partir de la nada. Y a veces cuando nosotros miramos a la reforma solamente en términos de Calvino, puede llevarnos a cometer algunos errores históricos en cuanto a su verdadero lugar. En ese sentido, Calvino está en deuda con predecesores, como por ejemplo el primero de ellos, que es Martín Lutero, quien con sus doctrinas de la justificación, de la fe, y que se van a derivar en lo que conocemos como las 5 solas, va a ser fundamental para Juan Calvino. Él no tuvo que
comenzar con eso, ya existían previo a su trabajo reformador. Pero también incluye el trabajo, por ejemplo, de Felipe Melanchthon, de Ulrico Zwinglio. Dentro del campo reformador en Suiza también podemos mencionar a Martín Bucero, que a veces se confunde con Martín Lutero, pero no es el mismo, con Ecolampadio, por ejemplo, y a la vez, durante su tiempo de vida, él estuvo en diálogo con otros reformadores de su tiempo, como Heinrich Bullinger y Pedro Vermiglio. Hubo otros teólogos luteranos también con los cuales él estuvo en diálogo, de manera que no debemos formarnos la idea de que Calvino era una persona aislada en su teología, que es una figura única en el movimiento reformado, sino que en su tiempo, sobre todo, era considerado como uno más de los reformadores y cuya importancia precisamente resaltará aún más dentro del genio que él era, el haber podido trabajar también en el contexto de otras figuras que en su tiempo eran igualmente importantes que él. Y aquí debemos también hacer una aclaración bastante pertinente. ¿Cuál era la intención de Calvino con toda esa obra que lo llevó incluso a sacrificar su salud y que en sus últimos momentos de vida desde la cama dictaba sus comentarios? Y cuando sus compañeros quisieron hacerle descansar, su respuesta fue: no quiero que el Señor me encuentre aquí de flojo. Y en ese contexto, en el contexto de una gran cantidad de otros reformadores, la intención de Calvino no era forjar una teología calvinista o fundar una iglesia calvinista, en otras palabras, que llevara su nombre. De hecho, la palabra calvinista va a surgir como un término más bien peyorativo originalmente. Y la idea de él no era tanto hacer una teología de Calvino, como hoy hablamos de la teología de Barth, la teología de Schleiermacher y otras personas, sino tratar de restablecer lo que debe ser la doctrina de la iglesia de Cristo, que es lo que debe creer el cristiano, fundado en la palabra del Señor, y en ese sentido también reformar a la iglesia del Señor Jesucristo. Así que su intención no era hacer una teología súper original que llevara su nombre, que no dependiera de otros y que se olvidara por completo de siglos de tradición cristiana, en la cual padres de la iglesia, teólogos medievales y sobre todo reformadores contemporáneos forjaron gran parte de lo que hoy llamamos legado de Calvino. Un estudioso, probablemente el mejor estudioso de Calvino en nuestro tiempo, dice estas palabras: la única persona que llegó a Ginebra y pretendió hacer una teología original no salió vivo de Ginebra, refiriéndose a Miguel Serveto. Así que no estaba en el espíritu de estos grandes reformadores hacer una teología que llevara exclusivamente su nombre. El término calvinismo, ya para referirse a la teología de Calvino exclusivamente, va a surgir hasta casi 2 siglos después. Y en ese sentido,
en el periodo de la ortodoxia tan criticado y tan atacado por algunos calvinistas modernos, en aquel tiempo ellos no miraban solamente a Calvino como la fuente de su teología. Cuando ellos empezaron a trabajar y a forjar ya lo que será la dogmática, la doctrina de la iglesia, van a ver tanto a Calvino como a Bullinger, a Zwinglio, a otros reformadores. No miraban exclusivamente a Juan Calvino como el criterio teológico en ese tiempo. Y por eso es que en realidad la forma en que se refiere por lo general uno a la teología de este periodo es preferible hablar de teología reformada muchas veces a teología calvinista. Y ese es en el contexto que un servidor se mueve. ¿Para qué? Para hacer justicia primeramente a otras personas que trabajaron igualmente y en conjunto con Juan Calvino, aun cuando Calvino los haya superado en el legado que dejó, como vamos a ver, pero también por otra razón. Si nosotros descuidamos la obra de otras figuras que estuvieron trabajando en ese tiempo, no vamos a poder entender las sutilezas, los detalles, los énfasis que hay en la teología posterior y que va a ser codificada en nuestros libros de doctrina, nuestras confesiones. Por ejemplo, las diferencias que hay entre el catecismo de Heidelberg y el catecismo de Westminster, entre documentos confesionales que muestran algunos distintivos particulares de su origen y de la forma en que la teología reformada fue adaptándose a nuevos contextos, a nuevas preguntas, a nuevos lugares. Por eso es que en nuestro tiempo se habla, decíamos, de teología reformada para incluir no solo a Calvino, sino a otras figuras prominentes de su tiempo y del tiempo subsecuente. Esto es importante porque cuando pasamos a hablar entonces de cuál es el legado de Calvino, tomando en cuenta el hecho de que la obra de Calvino abarcó no solamente cuestiones teológicas, sino también estilos de vida, impacto en la cultura y cosas como estas, es difícil hacer justicia a lo que es ese legado. Y sobre todo, que nuestra manera de mirar a Calvino y a su legado lo vamos a hacer por lo general filtrado a través de las tradiciones teológicas a las cuales pertenecemos. Un servidor, por ejemplo, pertenece a la iglesia presbiteriana y la manera de ver a Calvino va a estar filtrada a través de la teología presbiteriana escocesa que llegó a través de los teólogos de Princeton y posteriormente de Westminster. Pero hay otras tradiciones igualmente que ven a Calvino como su legado, pero lo van a ver filtrado probablemente a través de los holandeses o a través de teologías modernas, a través de las cuales se ha reinterpretado a Calvino. Y muchas veces no solo reinterpretado, sino deformado a Calvino, haciéndole decir cosas del siglo XX o ahora el siglo XXI, que probablemente no estaban en la mente de Juan Calvino en su tiempo. Es más, muchas de las doctrinas de las que hablamos y a veces le ponemos el nombre de calvinista, probablemente ni siquiera pudiéramos darle ese nombre de manera precisa si históricamente estudiamos los comentarios y la institución y los libros polémicos de Juan Calvino.
Vean, por ejemplo, aquí una cita de Calvino que se encuentra precisamente al principio de la institución, donde defiende la obra evangélica, el trabajo de los reformadores de desechar la doctrina de los padres, de no tomar en cuenta siglos de tradición cristiana y trabajo teológico desarrollado a través de ellos. Y vean lo que dice al final de un párrafo bastante largo. Y luego, dice él, nos quiebran la cabeza con su importuno vocear, llamándonos menospreciadores y enemigos de los padres. Empero, tanto falta que nosotros menospreciemos a los padres, que si al presente lo hubiese yo de tratar, muy fácil me sería probar por sus escritos la mayor parte de lo que hoy decimos. Este párrafo es muy elocuente, porque al examinar las obras de Calvino vamos a ver una cantidad profusa de citas, apelaciones a los padres de la iglesia, particularmente a Agustín, pero no solamente referido a él. Vean, por ejemplo, lo que dice ya no Calvino, sino lo que dice Martín Lutero. Nosotros no actuamos de la manera tan fanática en que los espíritus sectarios lo hacen. Nosotros no rechazamos todo lo que está bajo el dominio del Papa, porque en ese caso estaríamos rechazando también a la iglesia cristiana. Mucho bien cristiano, más bien todo el bien cristiano se puede encontrar en el papado, y es de allí que ha descendido a nosotros. Y esto es muy importante en el contexto de la forma en que a veces interpretamos el término sola escritura, en el que pensamos que es un rechazo absoluto a la tradición, y no se trata de eso. En realidad, la sola escritura trata simplemente de colocar a la Biblia como la norma y autoridad para toda tradición, para toda teología, para todo quehacer teológico de la vida de la iglesia. Así que vemos ahí como los reformadores, no solo Calvino, Lutero y otros, van a referir a las obras, no solo de los padres, sino también a teólogos medievales que pudieron decir algo que estaba en acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, al hablar de legado, quiero mostrarles, en base a otro de los historiadores modernos, la forma en que la obra de Calvino ha sido filtrada hasta nuestro tiempo, para que ustedes noten cómo tratar de llegar a un acuerdo, a un pensamiento uniforme en cuanto a cuál es ese legado, no es tan fácil como a simple vista parece. El historiador Heiko Oberman pone estas diferentes interpretaciones de Calvino, y no son las únicas, pero con estas 6 que él incluye, nos ayuda a tener un panorama de lo que es realmente tratar de entender cuál es ese legado de Calvino. Está, por ejemplo, lo que se llama la interpretación clásica, que es aquella que mira a la obra de Calvino casi como sinónimo de la palabra de Dios. Prácticamente Calvino ha llegado a adquirir para ellos un lugar casi como a veces como el de Elena de White para los adventistas, y con respeto, porque entendemos lo que eso significa. Pero existe mucho de eso.
existe el riesgo de idolatrar incluso a Juan Calvino y no entender que pues ellos también cometieron errores. Dejaron puertas abiertas para continuar la obra. Y por otro lado también que los retos que nosotros enfrentamos, como veíamos en la conferencia de nuestro hermano Peter Jones, ya no son los mismos. Entonces, pero la interpretación clásica por lo general mira solamente y exclusivamente a Calvino. Y por lo general va a mostrar o interpretar el período posterior a Calvino como una deformación de su teología, y lo cual es peligroso por las razones que mencionábamos hace un momento. Otra interpretación que menciona Oberman es la interpretación confesional, que es aquella que ve a Calvino a través de los lentes de los siglos posteriores a Calvino, como por ejemplo la Confesión de Fe de Westminster o el Catecismo de Heidelberg. Por lo general nosotros vamos a tender a veces incluso a hacer decir a Calvino cosas que se dijeron hasta el siglo XVII, por ejemplo, en tiempos de la Confesión de Fe de Westminster. Y no nos damos cuenta que la teología es algo que está siempre en desarrollo y que no llegó a su punto final con Juan Calvino, sino que la iglesia, enfrentando nuevas necesidades y desafíos, y sobre todo la teología de la contrarreforma, buscó métodos y maneras de expresar ese pensamiento en nuevas formas y apelando, como mencionamos hace un momento, no solo a Calvino, sino a otros reformadores. Pero es el riesgo que corremos, sobre todo los que nos suscribimos, por ejemplo, a una confesión. Vamos a veces a tratar de imponer a Calvino cosas que él probablemente no llegó a mencionar de la forma en que nosotros ahora la tenemos en nuestros libros de orden. Esta más interesante todavía, porque durante el siglo XX pasó como la interpretación de Calvino, la reafirmación de su enseñanza en un nuevo siglo, sobre todo a través de la obra de Barth, la escuela neortodoxa, que se enfoca en la revelación de Dios en Cristo por medio de la Escritura, reflejada en la predestinación como el pacto de gracia. Y esta escuela ha sido bastante fuerte en el siglo XX y desgraciadamente ha cometido muchos anacronismos al interpretar a Calvino, pero es otra de las maneras, como decimos, en que la teología de Calvino ha sido filtrada hacia nosotros. En algún momento incluso a esta escuela se le llegó a llamar neocalvinismo. Hay otras más, y espero que no les dificulte más el tema del que estamos hablando. La escuela holandesa, por ejemplo, y ya no refiriéndonos a la del siglo XVI y XVII, sino sobre todo a la del siglo XIX, que enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las manifestaciones culturales de la vida, y que tiene sobre todo su origen con Abraham Kuyper y Babin, y que ha sido bastante influyente en nuestro tiempo. La siguiente, muy interesante también, la que podemos llamar la interpretación anti-ortodoxa, que incluye un vasto grupo de estudiosos,
pero que por lo general van a presentar un punto de vista negativo de Calvino, que es muy común, por cierto. Así como el día de hoy aquí estamos hablando de Calvino de una manera positiva y por lo general miramos con sumo respeto su legado, hay otros que se han encargado de atacar y encontrarán, como en la obra de todo ser humano, cosas que atacar, otras que exagerar, y muchas de ellas en las cuales ni siquiera entienden lo que Juan Calvino quiso decir, es decir, no encuentran el equilibrio que él encontró en su teología. Entonces van a hablar de Calvino como el enemigo de la cultura, como el predecesor de tendencias puritanas y antagonistas de la cultura, como el asesino de Serveto, así pueden encontrarlo en algunos libros de la secundaria, por ejemplo, y más allá como el policía de Ginebra. Así que, así como hay puntos de vista positivos de Calvino, tenemos nosotros que entender que también hubo personas, o hay personas todavía que van a presentar el lado más sombrío de Calvino. Y una más, lo que se llama la interpretación histórica, que aún como toda obra histórica va a ser difícilmente neutral y no se va a librar de prejuicios y presuposiciones. Sin embargo, es una corriente en la cual Oberman, el que escribe estas 6 escuelas, trata de resistir toda interpretación teológica y ver al reformador francés dentro de su contexto histórico, que es exactamente lo que Calvino quiso decir en su tiempo. Y ese estudio ha liberado al pensamiento de la iglesia en alguna forma de las tendencias de ver a Calvino a nuestro gusto, sino como lo que él realmente dijo en su tiempo. Un poquito nada más de estudio de Calvino les va a mostrar que algunos lo ven como un teólogo predestinacionista, rígido, elaborador de un sistema lógico el cual deducía todo a partir del decreto de Dios. Otros lo van a ver como un autor más pastoral, centrando su doctrina en el pacto. Unos lo van a ver como un humanista, otros lo van a ver como un escolástico. Lo cierto es que, como toda figura genial, Calvino tenía un poco de todo. Supo utilizar todo esto y ponerlo al servicio de la elaboración de una teología de la iglesia y para la iglesia. Y entonces este estudio histórico resulta valiosísimo porque busca no meramente ensalzar a Calvino a través de los lentes de siglos posteriores, sino entender su teología, su terminología, su aporte en el contexto de su propio tiempo. Y es entonces como venimos a la conferencia, la actualidad. La actualidad del legado de Calvino. Yo quiero empezar donde algo de esto mencionó el hermano Augustus con este detalle. Y no estoy seguro si sea la portada en realidad, pero el tema sí lo es. 10 ideas que están cambiando el mundo. Un artículo escrito en el año 2009.
precisamente en el 500 aniversario del nacimiento de Calvino, y que no fue escrito precisamente para honrar ese acontecimiento, sino para destacar el hecho de que está surgiendo una nueva pléyade de teólogos, pastores, calvinistas, y que están llegando a tener una influencia que el calvinismo parecía haber perdido. Y lo que me llama la atención de esto, ya que ahí le llama neocalvinismo, es los compañeros, dice 10 ideas, ¿cuáles son las otras? Y ahí solamente puse a algunos. Por ejemplo, el concepto del trabajo. Un nuevo concepto del empleo, dice allí la revista, está teniendo lugar en nuestro tiempo. O por ejemplo esto que les va a parecer un poco extraño, la amortalidad. Bueno, dentro de esto que nos puede parecer tan novedoso, se incluye el nuevo calvinismo. Dentro de otra de las ideas, lo que le llama ahí las tiendas de supervivencia, no las de conveniencia, las tiendas de supervivencia o la inteligencia ecológica o biobancos. Y dentro de estos términos tan sofisticados, tan modernos, encontramos el nuevo calvinismo. Ahora, hay que tener cuidado en cómo tomamos esta noticia, que seguramente para nosotros es relevante, creemos que es así, pero en la que el autor del artículo en realidad tiene un punto de vista del calvinismo no tan positivo como el que nosotros tenemos. Por ejemplo, al referirse al calvinismo, lo define como una teología cuya deidad es totalmente soberana y microordenadora, una humanidad pecadora e insignificante, y la consecuencia lógica de esta combinación, la predestinación, que recurre precisamente a uno de los más grandes malentendidos en cuanto a Juan Calvino, que la teología central de Calvino era la predestinación, que fue prácticamente una postura de teólogos alemanes que buscaban encontrar el punto central de la filosofía, de la teología, y cuando estudiaron a Calvino vieron en la predestinación esa doctrina central de la cual se deriva lo demás. O por ejemplo, en otro párrafo dice, ofrece una deidad muy firme que orquesta absolutamente todo. De nuevo, esa tendencia a mirar el sistema de Calvino como un esquema rígido, determinista, y que no toma en cuenta todo el trabajo que Calvino hizo para equilibrar doctrinas como por ejemplo la predestinación con el libre albedrío y la doctrina del pacto, y que solamente se queda mirando hacia una parte de la teología de Calvino. Así que en realidad el autor, podríamos decir, no tiene tanto un punto de vista demasiado positivo, pero reconoce que hay figuras prominentes en el campo evangélico, y esto en los Estados Unidos, que están siendo escuchados, están siendo influyentes, y que el día de hoy pueden ser considerados como influyendo en el pensamiento contemporáneo. Y es aquí entonces donde nos hacemos para entender el legado de Calvino, que es el nuevo calvinismo.
porque la palabra nuevo calvinismo es precisamente una manera moderna, si se quiere, de aprovechar ese legado y ponerlo al día, actualizar la obra de Calvino. Y cuando nosotros escuchamos nuevo calvinismo, precisamente esa es la intención. Ahora, hay en particular tres corrientes que han recibido este nombre, neocalvinismo, que es más fácilmente encontrado en la internet, que es el neocalvinismo. Por lo general, la corriente que recibe este nombre más comúnmente en la internet va a ser el movimiento originado en Holanda y liderado por Abraham Kuyper, conocido con el nombre también de transformacionalismo, y que incluye ya después de él una gran cantidad de pensadores como Hermann Dooyeweer, en un tiempo Cornelius Van Til, en nuestro tiempo muy popular con obras a nuestro alcance como los de Al Wolters, por ejemplo, y otros. Entonces, uno de los movimientos que recibe el nombre de nuevo calvinismo es este movimiento originado en Holanda a finales ya del siglo XIX y que recibió un ímpetu con la visita de Abraham Kuyper a los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Otro movimiento que recibe el nombre de neocalvinismo, y habíamos mencionado previamente, es el de la teología desarrollada por Karl Barth, que es preferible llamarle neo-ortodoxia, que surge en el siglo XX y con la obra genial, por supuesto, de este gran teólogo, y que sin embargo, en una obra que celebraba los 450 años, no recuerdo si del nacimiento de Calvino, me parece que es así, precisamente trata en su primera conferencia qué tan calvinista es el neocalvinismo de Karl Barth. Y decía allí, bueno, con perdón de quienes sí están de acuerdo, que al neocalvinismo de Karl Barth hay que quitarle la E, es no calvinismo, ¿sí? Y lo quitó de este grupo, y en gran parte tiene razón, independientemente de lo mucho que pudo decir de cierto Karl Barth acerca de Calvino, también hay muchas maneras en las que desvió esa teología, empezando por su concepto de la palabra de Dios, de la Escritura, que es muy diferente al de Juan Calvino. Así que eliminamos ese en esta ocasión. Y el otro movimiento, y que es al que hace referencia el artículo de la revista Times, es el de la coalición, y cuyo nombre es así, la Coalición por el Evangelio, encabezada por calvinistas contemporáneos, y que yo preferiría llamarle, y no una idea mía, sino en realidad es lo que algunos están diciendo, que es preferible llamarle neopuritanismo, ¿sí? Ya que sus raíces están filtradas a través de la teología puritana de algunos de sus integrantes. Este neocalvinismo incluye gentes como John Piper, Albert Mohler, Wayne Grudem. Mencionó ayer el hermano Nicodemus, varios de ellos. Su obra es bastante importante. En Latinoamérica tienen mucha influencia, creo, a través de Miguel Núñez, se llama,
y son personas dignas de ser leídas. Y el hermano Nicodemus nos ofreció razones para hacerlo. Y sin embargo, esta mañana nosotros vamos a tratar de examinar precisamente el estatus de calvinismo de esta corriente también, para entender el legado de Juan Calvino para nosotros. Ahora, dejamos el término entonces neocalvinismo para referirnos al transformacionalismo de Abraham Kuyper, del que vamos a hablar un poco más el día de mañana. Por transformacionalismo se refieren a que la tarea del cristiano no es solamente reformar la vida en la iglesia del creyente, sino proveer un estilo de vida para el creyente en el mundo y de esa manera transformar la cultura, la sociedad y redimirla para Cristo. Esta es la obra en la que se enfoca principalmente este neocalvinismo de Kuyper, y al de la coalición por el evangelio le vamos a llamar neopuritanismo. Y aquí apelo a una distinción que hizo entre ambos un autor norteamericano. No es precisa, pero nos deja ver por lo menos énfasis que cada uno de estos dos movimientos tiene. Por ejemplo, el neocalvinismo, y los voy a pasar de una vez porque aquí necesitamos ir viendo de manera comparativa. El énfasis mayor del neocalvinismo de Kuyper está en la soberanía de Dios en la creación. Y esto no vaya a llevarles a pensar que eso los lleva a hacer de lado la soberanía de Dios en la salvación. Lo que esto significa, sin embargo, es que su interés mayor está en la transformación de la cultura. En cambio, el neopuritanismo, y sobre todo por su trabajo entre pastores, predicadores, gente de iglesia, como mencionaba ayer el hermano Nicodemus, enfatiza más la soberanía de Dios en la salvación. Lo cual, decimos precisamente lo del neocalvinismo, no los lleva tampoco a eliminar, a suprimir la soberanía de Dios en la creación. Si son calvinistas, ellos por supuesto creen en eso, pero su énfasis mayor está en la salvación de los creyentes. Ahora, mientras que uno tiene un origen mayormente holandés, el otro tiene un origen básicamente estadounidense. Y algo muy importante de eso es que algunos de ellos, como hemos mencionado, tienen un trasfondo puritano, a quienes ven con mucho respeto y retoman gran parte de su obra. Ahora, mientras que el neocalvinismo entonces enfatiza lo que hoy ha llegado a ser conocido popularmente como la cosmovisión, el punto de vista del mundo. El neopuritanismo, por lo general, va a ser un poco más de énfasis en los 5 puntos calvinistas que se van a tomar en muchos contextos, incluso fuera del neocalvinismo, en el calvinismo clásico, como la piedra de toque del calvinismo. En otras palabras, se reduce el legado de Calvino a las doctrinas de la gracia y sobre todo a estas 5 en particular, lo cual veremos en un momento no es totalmente exacto. Mientras que el neocalvinismo entonces ve la misión de la iglesia a partir del mandato cultural allá en Génesis capítulo 1 versículo 28, que dice ¿de qué manera? Fructificad, multiplicaos, ¿sí? Henchid la tierra, sojuzgadla
Ellos ven el mandato primordial para el ser humano antes de la caída y antes de poner un templo y adorar a Dios como la de cultivar este gran huerto de Dios para su gloria. El neopuritanismo se va a enfocar más en la gran comisión, es decir, va a partir más de la gran comisión. Y de nuevo, no es que nieguen el otro, pero sí nos muestra los riesgos de cada uno, porque una de las acusaciones más fuertes en contra del neocalvinismo, de este movimiento transformador de la cultura, es que muchas veces ha dejado de lado la predicación del evangelio. Y algunos incluso han llegado a pensar que con cambiar las estructuras es suficiente, ya no sería necesario llamar a la gente a la conversión. Y creemos que la gran comisión y el mandato cultural son parte de nuestra herencia reformada. Ahora, un punto donde difieren grandemente es quién lleva a cabo la obra, quién es el encargado de la misión de la iglesia. Y el neocalvinismo se va a enfocar en lo que se conocen como las esferas, dentro de las cuales la iglesia es solamente una más de ellas, y que le toca la parte espiritual de fe, mientras que otras esferas tienen su tarea particular, son soberanas dentro de su contexto, y que por lo tanto la tarea de la iglesia está perfectamente y claramente delimitada. El neopuritanismo, y sobre todo aquí hombres de iglesia, sobre todo, ve el instrumento de esta tarea y de la misión de la iglesia, la misión a la iglesia como el instrumento. Y de nuevo, probablemente en este esquema, como todo resumen de algo, va a haber matices, va a haber autores que encajan en uno u otro. Lo que sin embargo vamos a hacer en esta ocasión es enfocarnos primeramente un poco más en el neopuritanismo. Y el día de mañana nos vamos a enfocar más en el neocalvinismo, es decir, vamos a enfocarnos en las doctrinas de la gracia, y el día de mañana vamos a enfocarnos un poco más en el legado de la cosmovisión calvinista. Y con el riesgo, por supuesto, ¿verdad?, de ser acusado de dualista, ¿no?, que es uno de los términos que se usa mucho en ese contexto. Pero no, aquí reconocemos, hermanos, que la gran obra de Calvino enfocada en la gracia era precisamente que la gracia de Dios no se circunscribe a la iglesia, sino que hay una gracia que se extiende más allá de la iglesia, no solamente a través del cristiano, sino a través del inconverso, que es lo que llamamos en ellos la gracia común, y que es lo que permite una esperanza de que la cultura pueda ser redimida y transformada para Cristo. Vamos a enfocarnos entonces en el puritanismo, si nos da tiempo, porque veo que va corriendo. Aquí hay un mapa de cómo se distribuyó el movimiento protestante en el contexto del catolicismo europeo. Los países o los lugares en color verde representa la iglesia luterana, y las que están allí, y yo espero que se vea así en moradito, son precisamente los lugares donde el calvinismo encontró, o las iglesias reformadas más bien, ¿no?, encontraron un bastión. Y en ese sentido podemos nosotros mirar que de Suiza se trasladó a Francia,
a Holanda, de allí pasó a Escocia, que es lo que está allá en la parte de arriba. Y sin embargo hay iglesias reformadas también allá en la Europa Oriental, como es el caso de Hungría, donde hay una iglesia bastante viva a pesar de tiempos de aislamiento durante la etapa comunista. Sin embargo, como ustedes pueden ver, no es tan grande, ¿eh? Probablemente el movimiento reformado tiene su mayor expresión ya en los Estados Unidos. Pero ahí hay una idea para que ustedes se den cuenta cómo el calvinismo, y sobre todo derivado del empuje misionero de Ginebra, logró llegar a lugares diversos de la antigua Europa. Y el desarrollo de las iglesias reformadas, un resumen bastante somero, por lo menos a nosotros en Latinoamérica nos ha llegado a través de dos fuentes. La primera a través de Holanda, donde la iglesia por lo general va a recibir el nombre de iglesia reformada, sobre todo cuando llega a los Estados Unidos. No es otra iglesia, es la misma iglesia derivada del pensamiento reformado suizo, pero que se va a codificar en obras como el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los cánones de Dort, y que va a llegar a nosotros a través de autores como Kuyper, Babin, Berkhoff, Plantinga y otros, que por cierto tienen sus diferencias y a veces un poco grandes entre sí, pero traen una misma raíz, y es la tradición holandesa. Todos ellos, por supuesto, también holandeses. Está, sin embargo, también la iglesia reformada que llega a través de Escocia, y que es en realidad la que funda las iglesias presbiterianas acá en Latinoamérica. En esta iglesia sus documentos confesionales incluyen la confesión y los catecismos de Westminster, y vas a ver sus diferencias en matices, y la herencia va a tomar particularidades, por ejemplo, a través de los Hodge y Warfield allá en Princeton, y después de la formación del seminario de Westminster a través de Van Til, y posteriormente una obra grande de consejería bíblica, apologética y otras cosas que también está llegando a nuestro contexto en nuestros días. Pero hay particularidades. El legado va a ser filtrado de diferentes maneras. Aquí nosotros en México somos una especie de puchero calvinista, ¿no? Tenemos de todo, ¿sí? Probablemente no entendamos todas las diferencias. Y quizá lo mejor en este contexto, porque en realidad hay una situación trágica y dolorosa, podríamos decir, que a pesar de que el calvinismo está tomando auge en muchos lugares, los calvinistas, sin embargo, están probablemente más fragmentados que nunca en muchos lugares. Cada quien pretendiendo ser el verdadero calvinista, en lugar de buscar cuáles son las cosas que tenemos en común, que nos hacen verdaderamente calvinistas, y por lo tanto, como reformados, aprovechar eso para el bien de la iglesia, en lugar de fracturar más a una iglesia que ya de por sí está bastante dañada. Ahora, ahí le pongo neocalvinismo, pero le dije que iba a ser neopuritanismo, ¿verdad? No se preocupen. Está representado por la coalición por el Evangelio, y tiene figuras, y aquí menciono las que el artículo incluye: John Piper, Mark Driscoll, Albert Mohler.
Pero por ejemplo, del lado presbiteriano nosotros tenemos a Tim Keller, un predicador fascinante. Entiendo que Kevin DeYoung también forma parte de este grupo, y muchos otros cuya tarea se ha enfocado básicamente en estas cosas, en un esfuerzo por rescatar la autoridad de la Escritura, que por supuesto entendemos que ha sido minada poderosamente durante los últimos siglos, y que sin embargo ellos, como predicadores de la palabra, mayormente se esfuerzan por rescatar y presentar una predicación cristocéntrica con el mensaje de la gracia de Dios, que incluye no solo la justificación, sino la santificación de los pecadores. De allí lo que hablamos a veces que se considera como puritanismo, pero que en realidad es una herencia del pensamiento reformado. Ahora, el movimiento no está sin cuestionamientos, por supuesto. Y entre más radical sea el calvinista, el reformado, más le va a encontrar grietas y motivos de cuestionamiento a este movimiento. Hay algunos que cuestionan su tendencia, por ejemplo, a la liturgia contemporánea. Y eso va a adquirir, por supuesto, diferentes matices dependiendo del trasfondo que uno venga, ¿verdad? Algunos quieren regresar a lo que Calvino dijo exactamente, otros quieren regresar a los cantos y la liturgia de siglos posteriores. Ellos influyen mucho en el hecho de desarrollar una liturgia bastante contemporánea. Su concepto de misión también, para algunos, incluso los han colocado dentro de este movimiento de iglecrecimiento, y tiene sus diferencias. No nos interesa y no vamos a entrar en eso, pero otro punto que también ha sido muy criticado es su postura no cesacionista. Para quienes no conocen el término, tiene que ver con la pregunta de si los dones espirituales, sobre todo aquellos milagrosos como el don de lenguas, el don de sanidad, han cesado o no. ¿Cómo interpretamos 1 Corintios 13? Y algunos de ellos admiten, por ejemplo, Wayne Grudem ha sido muy vocal en esto, admitir que estos dones siguen vigentes, y entonces esa apertura para teólogos reformados que han negado eso se convierte en algo de conflicto, ¿sí? Y no entramos a examinar realmente esa cuestión. Ahora, sí hay un problema, me parece, en este neocalvinismo. Fuera de lo que pueda pensar cada quien acerca de la liturgia, la misión, los dones, hay un punto que sí me parece peligroso. Y como dice por ahí Michael Horton, dice, es su mayor fuerza como es su mayor debilidad. Y incluye esto, que prácticamente ellos funcionan en un esquema en el cual ellos tratan de encontrar, no ellos exactamente, pero en términos generales, es el empuje del mundo evangélico. ¿Cuál es el menor número de doctrinas que necesitamos para ser considerado calvinista o reformado? En este caso calvinista, porque es el término nuevo calvinismo. Y eso lleva un trabajo de depuración, que por un lado es saludable porque permite enfocarse en las doctrinas que se consideran más importantes, pero por el otro lado, eventualmente te coloca en el peligro de quedarte sin nada. De entre más reduzcas esas doctrinas, más corres el riesgo de eventualmente ser indiferente a las cuestiones doctrinales.
Y esto presenta un contraste precisamente con el intento de las confesiones reformadas. Por ejemplo, cuando uno lee la confesión de fe de Westminster, la confesión belga, el intento de Calvino incluso en la institución, de abarcar no solamente qué es lo que me parece más importante, sino qué es lo que dice la totalidad de la Escritura. ¿De qué manera hay un sistema coherente que emana de la palabra de Dios? ¿Cuál es la totalidad de esa fe bíblica y cuál debe ser la doctrina de la iglesia? Probablemente fallen en una u otra cosa, pero el intento era ese, entender no solamente unos cuantos puntos, los 5 puntos calvinistas, no, era entender toda la doctrina, todo el consejo de Dios. Y este ejemplo vamos a verlo a través de esta obra. Un libro que se llama La seguridad de la salvación, 4 puntos de vista. Y aquí vamos a ver primeramente el calvinismo clásico. El calvinismo clásico que por supuesto afirma los 5 puntos calvinistas. Por cierto, aquí entre calvinistas, ¿cuáles son? ¿Ah? Ok, la depravación total. No solo la creemos, sino también la practicamos, ¿no? La elección incondicional. La expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Y esto por lo general lo conocemos a través de la flor del calvinismo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Ah? El tulipán. Ahora, ¿cuál es la flor de los arminianos? La margarita. ¿Me quiere, no me quiere, mucho, poquito, nada? Pues no están seguros de nada, ¿no? Sí. Y aquí el problema es que a veces nos gana el temperamento, en mi caso de formación histórica, ¿no? Porque, por ejemplo, los 5 puntos no se originan con nosotros, se originan con los arminianos, que fueron los que pusieron esas 5 doctrinas. Y lo que hizo la iglesia reformada fue responder a esos 5 puntos remonstrantes, ¿sí? Entonces ellos fueron los que delimitaron a esos 5 puntos, no nosotros. Por otro lado, los cánones de Dort ni siquiera les llaman de esa forma, no les llaman 5 puntos calvinistas, ese es un nombre posterior. Y si vamos a través de ellos a Calvino, nos vamos a dar cuenta que Calvino le haría muchas modificaciones a algunas de estas cosas, para que se den cuenta cómo es el punto ahí de ser precisos históricamente, por ejemplo, en cuanto a la depravación total. Una manera muy confusa que siempre se tiene que aclarar qué queremos decir realmente por eso, ¿verdad? Por ejemplo, la expiación limitada, donde el término expiación en realidad no es el más preciso debería ser la satisfacción de Cristo, es limitada o es ilimitada, o la perseverancia de los santos, ¿no? ¿Son los santos los que perseveran o es Dios que persevera en los santos? Entonces hay muchas cosas ahí que en realidad tendríamos que precisar, pero por lo general en el calvinismo clásico se empieza a través de la soberanía divina, no en la salvación. Estamos hablando del calvinismo clásico, sino en la soberanía de Dios, en la creación. Y esto para ponerme bien con el hermano Peter, ¿sí?
Y por supuesto, esto fundamenta también la soberanía de Dios en la salvación. La gracia de Dios es soberana en la salvación. Y eso lleva precisamente a lo que le llamamos la perseverancia de Dios en los santos, ¿sí? Entonces, entendido en ese contexto, nosotros no podemos agarrar una sola doctrina y pensar que eso nos hace calvinistas, ¿no? ¿Sí? No, esas doctrinas vienen dentro de un contexto mayor y dentro de un contexto de la enseñanza bíblica que trata de hacer justicia tanto a la soberanía absoluta de Dios como a la responsabilidad humana. Y entonces, algo muy importante y que el expositor en el libro de los 4 puntos de vista de la seguridad de la salvación hace es que en el pensamiento reformado, la justificación nunca va sin la santificación, a excepción de un caso remoto como el del hombre allá, el ladrón en la cruz, ¿verdad? Pero la justificación y la santificación van de la mano. El famoso adagio reformado, ¿verdad? La justificación sola es la que justifica, pero la fe que justifica nunca viene sola. Ahora, esto es más o menos lo que se expone como calvinismo clásico. Y lo ponemos aquí para que vean ustedes otro grupo de teólogos bastante influyentes en iglesias y actualmente, que se ponen el nombre de calvinismo moderado. Vean lo que hace este calvinismo moderado. También se le conoce como calvinismo unopuntista. ¿Ven lo que queríamos decir por minimalismo? Estos creen que con un solo punto son calvinistas, ¿sí? Ahora, la depravación total, la palabra total la colocamos ahí en cursivas porque aunque la afirman, sin embargo su explicación niega lo que el calvinismo clásico quería decir por esta doctrina. La elección para ellos es condicional. Y aquí asumimos que la mayoría de aquí tienen una idea por lo menos vaga de qué queremos decir por esto, ¿verdad? La expiación es ilimitada, es para todos. La gracia es resistible. Y la única doctrina que ellos mantienen es la de la perseverancia de los santos. La única enseñanza no reformada, sino deformada, porque también vamos a ver de qué manera entienden ellos esta doctrina. Esta se conoce también como el una vez salvo, siempre salvo, que a veces en nuestro afán de enfatizar la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, algún que otro predicador presbiteriano y reformado ha presentado como el verdadero calvinismo, cuando en realidad es este calvinismo unopuntista. Es lo que se conoce también como monergismo extremo. Dios lo hace todo, ¿sí? Lo cual, cuando uno examina lo que conocemos como el orden de la salvación, nos damos cuenta que Dios hace todo en algunas partes de ese orden, pero en otras la cooperación humana entra como parte de ellas. Por ejemplo, en la santificación, Dios no se santifica por nosotros, sí nos ayuda, pero ese es un trabajo sinergista, Dios y hombre en nuestro concepto. Pero este monergismo extremo se lo deja todo a Dios. Y se conoce a veces también con el nombre de seguridad eterna. Que en predicadores extremos llega al punto de decir que si tú hiciste la oración del pecador,
que si tú pasaste al frente en una campaña evangelística, ya tú pase lo que pase, eres salvo. ¿Sí? Aún puedes morir en apostasía, dice uno de ellos. Pero si ya creíste, tú eres salvo. Y me parece que muchos de esos están en nuestra iglesia, ¿no les parece? Yo he visto unos cuantos de esos, y no tienen tanta sofisticación en su doctrina. Y es lo que se llama justificación sin santificación. Rompe eso que el calvinismo mantuvo equilibrado y simplemente, no en todos los casos, pero en varios de ellos lo hace a un lado. Y esto lo hacen en pro de un concepto que ellos mantienen, que hay dos cosas, hay seguridad y certeza. Seguridad viene de lo que Dios dice, certeza viene de lo que tú sientes interiormente, dice. Los calvinistas clásicos tienen seguridad, dicen, porque creen que Dios les dice que van a ser salvos, pero no tienen certeza porque no saben si son predestinados o no. Y los otros grupos que vamos a ver, los arminianos, tienen certeza, porque sí sienten que son salvos porque van caminando en la fe y las obras, pero no tienen, dice, seguridad porque no creen en la predestinación absoluta de Dios. Aquí vienen a los que ellos se refieren. Y les pido disculpas porque no hemos entrado al tema. ¿Sí? ¿Cuál es el legado después de todo esto? Hay otro movimiento que se llama arminianismo reformado. Ahora, ¿no les parece un poco incongruente? Nosotros hemos asumido que si es arminiano no es reformado, pero así se llaman ellos. Y esto niega todo. Ahí lo ven ustedes. Depravación parcial, elección condicional, expiación ilimitada, gracia irresistible y apostasía irrevocable. Si caes de la gracia, hasta allí llegaste en términos de la cuestión de la salvación. Y esto es lo que a veces le llaman, ¿verdad? El ayúdate que yo te ayudaré. Dios hace una parte, el hombre hace a la otra. Y el más extremo dentro de este contexto es el arminianismo wesleyano. Vean la diferencia, está en el último punto. ¿Se puede perder o no se puede perder la salvación? Uno dice, sí se puede perder y para siempre. Eso dicen los reformados. La apostasía es irrevocable. Los arminianos wesleyanos, representados en el metodismo y en el pentecostalismo, creen que la apostasía es revocable. Uno puede caer de la gracia, dejar de ser justificado, pero retornar al estado de gracia, y ahí depende cómo se interpreta sobre todo este pasaje polémico de Hebreos 6. Pero es lo mismo, ¿no? Los calvinistas moderados dicen estos tienen certeza, pero no tienen seguridad. Y aquí les pongo el esquema reformado, no lo alcanzan a ver probablemente todos, pero lo pongo ahí para que vean ahí cómo, por ejemplo, en la conversión, la santificación, la perseverancia incluso, el Dios y el hombre trabajan de manera conjunta. ¿Y esto por qué? Porque en la regeneración ya Dios ha habilitado al hombre para responder al evangelio, ¿sí? En el caso del reprobado no le puse ahí decreto ni nada, ahí lo dejo para los supralapsarios o hipercalvinistas o infralapsarios que decidan qué le ponen antes, si Dios decreta o no decreta, ¿verdad? Y nadie tiene la culpa, ya Dios determinó si iba a ser hipercalvinista o arminiano, ¿no? Así dice muchos. El arminiano, sin embargo, noten ustedes cómo desde la elección condicional
que para nuestros hermanos que no han entrado en esa terminología simplemente quiere decir que Dios eligió a aquellos que previó que iban a aceptar la oferta del Evangelio. Entonces basa la predestinación en el conocimiento anticipado de Dios. Cuando Pablo dice que está basado en la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, esas cosas no vamos a entrar realmente, pero ahí se muestra en la línea intermitente que cómo se puede caer del estado de justificación. Y la justificación es condicional. Ahí es algo de Dios y del hombre, no como en el caso del reformado que ve, y aquí está el resumen, que es lo que Dios hace solo en el orden de salvación. Probablemente alguien pueda estar en desacuerdo en alguno, pero básicamente es esto, ¿no? Lo que Dios hace solo y de manera objetiva, y lo que Dios hace a través de nosotros, porque aún cuando nosotros creemos, dice la palabra de Dios, que aún esa fe, ¿qué cosa es? Dice, es don de Dios, pero nosotros hacemos el acto de creer, pero ya tenemos la nueva vida en nosotros, ya hemos sido regenerados para esto. Aquí empieza, hermanos, pero creo que lo vamos a dejar para mañana, para respetar su horario, ya no tenga que preparar otra para mañana, ¿verdad? Sí, que ya no me sale más barato. Vamos a dejarlo allí y tomemos esto que hablamos como un panorama. Simplemente darles la razón de la actualidad del legado de Calvino. ¿Cuántas iglesias realmente niegan la justificación por la fe sola? Es decir, iglesias arminianas. Son la mayoría, hermanos. Pentecostales, gran parte de los bautistas, carismáticos, metodistas, la mayoría. Y eso llevó a un alemán que vino a los Estados Unidos a decir que el evangelio, el protestantismo norteamericano es un protestantismo sin reforma, porque la mayoría cree que la salvación se puede perder, que depende del esfuerzo humano. Y lo que fueron las doctrinas iniciales de la reforma, hoy en día han quedado reducidas a grupos que mantienen el inicio poderoso de la reforma. Entonces, cuando hablamos de actualidad, hermanos, tenemos que tomar en cuenta eso, que la mayoría de la gente el día de hoy que está en las iglesias, y más si contamos a los católicos, creen que la salvación viene a partir del esfuerzo humano, con una ayuda de Dios, pero solamente eso. La salvación finalmente descansa en nosotros. Entonces, hermanos, la reforma continúa. La reforma no ha terminado. Y tenemos que restablecer la gracia de Dios en la salvación, en la iglesia de Cristo en nuestro tiempo. Tenemos una tarea muy grande. Y una tarea que probablemente nos va a dar aquí hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Ecclesia Reformata, sempre reformanda. Secondo Verbum Dei.